cada paciente podría tener. En base a ello también diseñar algún tipo de requerimiento de ayuda diagnóstica, tanto de laboratorio o de imagenología, para poder confirmar o descartar diferentes entidades que al momento de confeccionar una historia podríamos nosotros sospechar. Bien, la semiología básicamente va a hacer referencia al estudio de los síntomas, de los signos que el paciente pueda tener en algún momento, que nos puedan ayudar a confeccionar alguna posibilidad diagnóstica. Para ello vamos a utilizar una serie de herramientas técnicas que tenemos que aprender en prácticas. A eso le llamamos semotecnia, es decir, emplear alguna maniobra o buscar la aparición de algún signo relevante al momento de examinar algún segmento corporal, y que ciertamente puede evidenciar que la sospecha que tenemos hasta ese momento puede ir bien encaminada. Son varias definiciones, varios términos que nosotros vamos a tener que ir aprendiendo. Cada tutor tendrá bien, según su metodología de trabajo, ir afianzando y reforzando los conceptos que en semiología nosotros manejamos, y que puedan aterrizar en poder consolidar los conceptos necesarios para, repito, elaborar una buena historia clínica, realizar un buen examen físico, y en base a estos dos poder ya diseñar la opción diagnóstica que más se acerque a las molestias que el paciente ciertamente pueda tener al momento de pedir ayuda a la especialidad médica. Nuestra agenda para revisar hoy es bastante concreta, refiere básicamente el análisis de lo que es la historia clínica, la cual se va a ver representada por la anamnesis, vale decir, el interrogatorio o entrevista que nosotros tenemos con el paciente. Parte de ello lo vimos en fisiopatología, cuando buscamos poder recuperar del paciente aquellas molestias que ciertamente éste está presentando en un breve o largo periodo de tiempo, y en base a eso también diseñamos la opción diagnóstica, permitiéndole que él pueda manifestar en forma libre cómo es que estas molestias se han ido desarrollando a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Para luego pasar ya a hacer el interrogatorio en sí, vale decir, una vez que el paciente ha ya manifestado todas las dolencias que en ese momento pueda él recordar que ha tenido, nosotros comenzamos ya a hacer preguntas puntuales que puedan reforzar lo que en ese momento podríamos nosotros estar sospechando como condición mórbida que el paciente pueda tener. La anamnesis, entonces, es una parte de la historia clínica muy importante para nosotros. Básicamente es la entrevista que nosotros tenemos con el paciente, siempre y cuando este paciente tenga las condiciones para poder establecer un nexo con nosotros, porque no siempre el paciente que acude a pedir ayuda o acude a la consulta o acude a emergencia o diferentes escenarios donde ciertamente podemos encontrar a esta población, está en la capacidad de poder manifestar sus males. Existen pacientes que, si bien es cierto, están con la capacidad de mantener un nexo con su entorno, existe una limitación, por ejemplo, en el habla. Pacientes que tienen o han perdido la capacidad de poder comunicarse, por tanto existe una limitación para nosotros de poder entender algún lenguaje especial que ellos puedan tener, como es el lenguaje de señas, por ejemplo. Ahí tenemos alguna limitación, por mucho que el paciente esté despierto. El otro escenario es cuando el paciente ha perdido la conciencia o tiene algún cuadro degenerativo que no le permite comunicarse, pero la familia, es decir, no es el paciente, sino es un miembro de la familia, a veces es un amigo, a veces es un vecino, a veces es la policía, a veces es el bombero, quien nos va a dar algunos datos acerca de lo que ciertamente ha podido ocurrir con este paciente, y que tenemos que tomarlo en cuenta para el momento de el diseño y el registro de lo que en ese momento obtenemos como información. Entonces, la anamnesis puede ser obtenida en forma directa del paciente, siempre y cuando este, repito, tenga un estado de conciencia completo que le permita enlazarse adecuadamente con su entorno, o puede ser indirecto, dado que este paciente ha perdido la capacidad de poder establecer él solo la comunicación eficaz que me permita obtener datos totalmente fehacientes. A veces la análisis es de los dos tipos, ¿no? Tanto directa como indirecta. Sí ocurre en algún escenario que el paciente nos da una versión de su enfermedad, y el complemento o el plus que nosotros obtenemos como información adicional la va a dar el acompañante, ¿no? Quien lo está trayendo a que tenga ya la evaluación médica correspondiente. Entonces, la análisis es muy importante. Se comenta que la mitad de la historia clínica que va a poder ya diseñar un diagnóstico va a depender de lo que nosotros indaguemos de la entrevista que tengamos con el enfermo,
o con el entorno que puede estar ciertamente acompañándolo. ¿Qué otros datos más importantes vamos a comenzar a ir recuperando conforme nosotros nos entrevistamos con el paciente? En primer lugar, la afiliación, ¿no? Los datos que el paciente trae, como son su nombre, su edad, su ocupación, su residencia, su nivel de educación, su estado civil, la dirección, dónde nació, de dónde viene, entre otras situaciones más. Y a esto le tenemos que agregar necesariamente algún dato de poder comunicarnos en caso sea necesario, no necesariamente con el entorno familiar, sino con algún apoderado que pueda tener en ese momento la capacidad de tomar decisiones por el paciente. Entonces es muy importante también hacer el registro en la afiliación de lo que es el número de teléfono que nos permita poder contactarnos con esta persona responsable del paciente, en especial cuando haya que tomar decisiones para la autorización de procedimientos o tratamientos quirúrgicos o estudios que requieren también la autorización. Entonces, en la afiliación no solamente son los datos propios del paciente, sino también del acompañante, en donde debemos registrar el nombre, el parentesco, pues la afiliación que tenga con él, junto con el teléfono de contacto. Muy importante entonces este otro dato agregado que nosotros podamos tener. En tercer lugar, el tipo de enfermedad, ya dirigidos a la molestia, al por qué el paciente acude a solicitar la evaluación médica, ¿no? En base a una serie de quejas o dolencias que él trae, nosotros vamos a preguntar desde cuánto tiempo atrás presenta estas molestias y cómo lógicamente estas dolencias han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Acto seguido, viene ya la enfermedad misma, el detalle de la enfermedad que el paciente nos trae a la consulta en relación a cómo ésta se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, que pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, meses, años, dependerá de cada dolencia en particular. Lógicamente, en base a ello, nosotros podemos ya diseñar y estructurar posibilidades diagnósticas que me permitan determinar cuál de todas esas opciones es la que ciertamente el paciente pueda tener. Entonces, todos estos datos se complementan, todos los datos son importantes porque ciertamente van a alimentar la información que yo voy a tener que tener a la mano a fin de hacer un correcto diagnóstico. Bien, la historia clínica en sí, ¿qué es lo que representa? Para nosotros es como una obra de arte, literaria en este caso. Nosotros recibimos información, somos investigadores netos y tenemos que aprender a obtener esa información. Escuchamos al paciente lo que él ciertamente nos va a decir, o escuchamos al entorno social o familiar o legal que quizás tenga bien tomar decisiones por el paciente, que nos va a detallar justamente cuáles son los motivos que han llevado a que tengan que buscar la ayuda del personal de salud. Entonces nosotros vamos a establecer ya la transcripción de esa información, diseñando y elaborando una narración. Ya es nuestra obra, ¿no? Como una obra, repito, literaria, nosotros vamos a diseñar también una obra que en este caso son todos los datos que hemos logrado recuperar del paciente y o del entorno que lo está rodeando. Pues esta narración tiene que ser ordenada en el tiempo. Yo trazo una línea de vida de esta enfermedad que el paciente pueda tener, solamente para ejemplificarlo. Yo tomo como punto de referencia un tiempo determinado, que pueden ser minutos, horas, días, semanas, meses, años, etcétera, etcétera, a lo largo del cual el paciente ya logra llegar a la consulta, ¿no? Llega a la consulta con las manifestaciones de un tipo de dolencias que puedan tener una aparición en un periodo de tiempo determinado. Empezó con una molestia, vamos a poner ejemplo, mi paciente empieza con malestar general, vamos a poner que esto empezó hace una semana, ya nos está dando el tiempo, una semana estoy con malestar general, ya son 7 días, por tanto, hace 5 días agrega tos, estamos poniendo un ejemplo nada más, la historia, una línea de vida de la historia de la enfermedad. 3 días antes agrega fiebre, 2 días antes agrega disnea, sensación de dificultad respiratoria, y el día que lo traen ya hay evidencia de una gran dificultad respiratoria, es decir, mayor progresión de la enfermedad con un empeoramiento de la sintomatología que previamente el paciente había tenido, ¿no? Entonces, estos datos nosotros los tenemos que ordenar, pues es una narración ordenada y detallada, es decir, cada una de estas molestias que el paciente trae, yo la tengo que comenzar a desmenuzar a fin de obtener la mayor cantidad de datos disponibles que me permitan a mí diseñar
ese diagnóstico que llevaría a entender cuál es el proceso que está detrás de estas dolencias que el paciente trae. Por ejemplo, la tos puede ser una tos seca, puede ser una tos húmeda, puede ser con o sin expectoración, las características de la expectoración, blanquecino, un esputo blanquecino, amarillento, verdoso, sanguinolento. Es decir, cada una de esas molestias en semiología, nosotros tenemos que comenzar a interrogar una vez que el paciente ya nos ha manifestado todo, si no ha sido él el acompañante, y comenzar a detallar cada una de esas molestias que él tiene con todas las características que ciertamente están apegadas a esa molestia en particular. Igual con lo que concierne a la fiebre, una fiebre continua presente durante todo el día, a predominio matutino, a predominio vespertino, a predominio nocturno. ¿Cuánto de temperatura alcanzó? ¿Se midió o no se midió? ¿Fue solamente una sensación de fiebre? ¿Qué hizo ante la fiebre? ¿Se medicó o no se medicó? ¿Quién le indicó algún medicamento? Entre otras condiciones más. La disnea, que tenemos anteriormente, esta disnea, esta dificultad respiratoria, que vemos que es parte del proceso evolutivo de la enfermedad misma, se presentaba ante qué tipo de esfuerzo. Un esfuerzo leve, un esfuerzo moderado, un esfuerzo que quizás llevara haciendo una actividad algo más extenuante, ya comenzaba a presentar esta sensación de dificultad respiratoria, al igual que el agravamiento de la sintomatología que el paciente pueda tener. Entonces, el tiempo de evolución de cada una de ellas, las características de cada molestia que el paciente trae, las opciones de manejo que él tuvo a bien realizar o buscando ayuda, porque muchas veces en el interín han buscado la ayuda de un profesional de salud, quien evaluó el caso, quien pidió, quien sabe, estudios de laboratorio, quien indicó, quien sabe, un tipo de tratamiento, preguntar, ¿fue efectivo o no fue efectivo? ¿Mejoró o no mejoró? Entre otras situaciones más. Entonces, la historia clínica va a representar entonces una narración ordenada y detallada de todos los hechos que han estado presentes a lo largo de la evolución de la enfermedad, que comprometen no solamente el estado de salud mismo, ¿no? Su estado físico, sino también a nivel de la psiquis, su ambiente social, porque ciertamente cuando uno está enfermo, lo afecta, lo amedrenta, lo limita. Un estudiante enfermo no se va a poder desempeñar adecuadamente como un estudiante que no lo está, al igual que en el ámbito laboral. Una persona que está trabajando en una determinada tarea o función deja de ofertar el 100% de su capacidad porque ciertamente la enfermedad lo está limitando. También valorar los acontecimientos pasados sobre los cuales estos síntomas se van desarrollando. De repente es un paciente que tiene un pasado de tuberculosis pulmonar, que ya lo dejó con una secuela, como puede ser bronquiectasis, por ejemplo, y ahora el paciente en la última semana comienza a presentar toda esta sintomatología. Yo podría ya concluir que este proceso fue una parte de una descompensación de un problema que crónicamente el paciente ya tenía, por ejemplo, ¿no? O que sea un evento actual únicamente, que ha ido desarrollándose en forma bastante rápida, acelerada, y que lamentablemente ha llevado a un estado de evolución bastante peligroso para el paciente. Bien, entonces, en base a esta narración, nuestra obra literaria que nosotros vamos a tener, que es ordenada, es detallada, nos va a tomar tiempo poder recopilar esta información. Tenemos al inicio de nuestras sesiones prácticas que aprender diferentes técnicas, cada uno personales, de llegar al paciente, de poder rescatar de él toda esta información que va a formar parte justamente de lo que es la anamnesis misma, la entrevista no le llamamos únicamente interrogatorio, porque cuando nosotros hacemos la entrevista dejamos al inicio que el paciente pueda en forma libre comentarnos todos los detalles. A veces en forma totalmente desordenada, nosotros tenemos que escucharlo atentamente y comenzar a ordenar en el tiempo qué síntoma o qué molestia apareció primero, cuál vino después, qué hizo ante esa molestia, repito, cuál fue su actuar ante ella, a fin de poder tener una idea más clara de cómo es que evolucionó a lo largo del tiempo en que esta enfermedad se ha venido desarrollando. Acto seguido ya viene el examen físico, la otra mitad que contribuye a poder concluir. El objetivo más importante que puedo decir es ya el diseñar lo que es mi posibilidad diagnóstica, qué es lo que creo tiene mi paciente. Evidentemente este diagnóstico no es tan rápido al inicio de poder ser concluido en relación a que efectivamente creo que lo que estoy pensando es lo que realmente el paciente tiene, sino que cuando hacemos diagnóstico, nosotros nos detenemos a valorar cada una de estas manifestaciones y diseñamos primero el diagnóstico sindrómico. Y el síndrome para nosotros representa el conjunto de síntomas y signos que el paciente trae, pero que está relacionado
a varias entidades etiológicas que puedan tener las mismas manifestaciones. Porque un cuadro de una semana de evolución como evento agudo, yo podría decir que es una faringitis aguda, como también podría ser una bronquitis aguda, como también podría ser una neumonía, como también podría ser un asma bronquial, como también podría ser una tuberculosis, por ejemplo, como también puede ser una enfermedad inflamatoria, como una vasculitis, que está comprometiendo el lecho vascular pulmonar. Entonces, son diferentes situaciones sobre las cuales yo voy a tener que estar pensando que alguna de ellas ciertamente aterriza en lo que es el diagnóstico certero de lo que el paciente puede tener. Entonces nosotros diseñamos una opción 1, una opción 2, una opción 3, 4, 5, 6 de posibilidades que mi paciente podría tener. Eso lo analizamos en forma bastante resumida en fisiopatología, pero nos sirve de base para entender cómo en semiología tenemos que, en base a la anamnesis, a la información obtenida, en base al examen físico, poder ir aportando a favor de o descartando aquellas opciones que consideramos no parecieran ser ciertamente las involucradas en lo que el paciente pueda tener. Entonces, todas aportan, todas son importantes, pero ciertamente me van a ayudar a mí a poder procesar esa información y llevar a plantear diferentes posibilidades diagnósticas. Evidentemente, cuando yo tengo cada una de ellas, pediré ayuda diagnóstica, ¿no? Necesito ayuda diagnóstica que me ayude a confirmar o descartar, la cual va de la mano con estudios de laboratorio, en sangre, en orina, algún fluido corporal, líquido pleural, líquido acítico, líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, punción articular, que me ayude a determinar si en ese lugar en particular también está sucediendo algún evento que soporte lo que yo estoy pensando. También la imagenología, ¿no? Imagenología que me ayude a determinar si en algún lugar de la economía de este paciente particular está ocurriendo algún tipo de afección local. No son los únicos, porque son pruebas que ciertamente uno tiene más a la mano, pero a veces existen requerimientos de pruebas funcionales, ¿no? Como la velocidad de transmisión nerviosa. Entonces yo requeriré una electromiografía o potenciales evocados, por ejemplo, en caso quiera evaluar un poquito más la esfera nerviosa. Entonces existen exámenes particulares para situaciones ciertamente un tanto más específicas, de las cuales yo me podría valer para poder confirmar o descartar algún evento particular. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en semiología, en base a los diferentes pacientes que vayamos a tener que entrevistar. Recuerden ustedes que cada uno va a tener que entrevistarse a un paciente particular, ya comenzar a, de alguna manera, tener su propia técnica de recuperación de información para poder obtener la mayor cantidad de datos disponibles, repito, que me vaya a permitir también diseñar un buen diagnóstico. El examen físico, si yo lo hago en forma concienzuda completa, básicamente está relacionado a la técnica semiológica, ¿no? Las maniobras que ciertamente todos tenemos que realizar y que están ya escritas en los textos de semiología. Solamente tenemos que ponerlas en práctica y buscar si están presentes o no en un paciente particular. Vale decir, el mayor trabajo que ustedes van a tener al inicio de este curso va a ser en poder obtener la información. Una vez obtener la información, viene el otro inconveniente que en las promociones anteriores se ha notado que tienen mucha dificultad, la narración. ¿Cómo llega a mí la información que ustedes han obtenido? Y a veces esa información está muy limitada, a veces tiene todas las molestias del paciente, pero descritas en forma totalmente desordenada. No hay un enlace entre una molestia y otra. Faltan comas, faltan puntos. No se logra obtener la información completa como tal, a pesar de que dispone de un tiempo prudente para poder hacer la entrevista con el paciente. Entonces, eso hay que comenzar a pulir. Y de eso va a depender mi capacidad futura, porque ustedes van a hacer otras rotaciones, van a pasar a medicina, pediatría, cirugía, por ejemplo, en donde también van a seguir viendo pacientes, van a tener que seguir planteando opciones diagnósticas y tienen que conversar con el paciente o con el entorno que pueda también decirnos o darnos información relevante en relación al caso que en particular estamos enfrentando en este momento. Entonces hay que practicar mucho la narración. Yo siempre les recomiendo que cuando empezamos en semiología a poder ya a transcribir la historia de la enfermedad de un paciente en particular, podamos algún amigo, algún tipo de acompañante que tengamos cerca de nosotros, el entorno familiar, nuestra madre, nuestros primos, hermanos,
puedan leer la historia, y si ellos la entienden, si ellos la captan en forma sencilla, podemos concluir que mi redacción es adecuada. Pero si ellos no entienden, les cuesta procesar lo que ustedes han transcrito, evidentemente estamos notando que hay problemas en poder obtener una técnica de redacción adecuada que finalmente cualquier persona que la lea pueda ya saber que efectivamente se han cumplido todos los requerimientos en lo que funciona la obtención de datos. Entonces, cada historia clínica que ustedes vayan a diseñar representa una obra literaria. Tómenlo así, ¿no? A fin de que puedan ustedes ya consolidar esa información y diseñar un adecuado diagnóstico. Bien, la estructura entonces de la historia clínica, cuando uno tiene la historia en físico, hoy en día ya se está dejando casi de lado el tener la historia física, pero en algunos lugares todavía la van a poder ver, especialmente lo que toca rotación en el Ministerio de Salud. En el Salud todavía tenemos sí una carpeta que tiene en su interior una serie de hojas en donde se ha ordenado la historia clínica. No es que todas las hojas estén en forma desordenada, ¿no? Se guarda un orden. La primera hoja que tiene la historia clínica es la gráfica de funciones vitales. Es una gráfica dividida en varios cuadraditos. No es milimetrado, pero sí me representa el control de funciones vitales, es decir, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, el pulso. Agrega la diuresis, la presencia de posiciones, el balance hídrico, ¿no? Añade en esa hoja gráfica algunas veces la administración de algún fluido, de algún componente poco habitual, pueden ser los hemocomponentes, paquete globular, plaquetas, por ejemplo, plasma fresco congelado, crioprecipitado, entre otras condiciones más. La gráfica de funciones vitales y de administración de medicamentos que en algún momento la enfermería puede tener. Es la primera hojita que vemos nosotros. Sigue la hoja de balance hídrico. No todos los pacientes lo requieren, pero hay situaciones donde sí necesitamos que haya una hoja de balance. Los ingresos y los egresos de fluidos, ¿no? También es la que sigue. Y posterior a ello ya viene la hoja de la anamnesis, en donde se consignan todos los datos que yo he obtenido al momento de entrevistarme con el paciente. No solamente es la afiliación, viene aquí la hoja de antecedentes personales, tanto de tipo fisiológico como patológico, lo socioeconómico, los familiares como parte de los antecedentes, la enfermedad misma, historia de la enfermedad, el tiempo de enfermedad, forma de inicio, cómo progresó la enfermedad, entre otros más. Y luego sigue el examen físico, ¿no? Ya estructurado, que valora todos los aparatos o sistemas que tiene el ser humano. Sistema nervioso central, aparato respiratorio, cardiovascular, el abdomen, la esfera renal, locomotor, génito urinario, la piel misma, para poder ya hacer en más detalle la búsqueda de algún otro acompañante que el paciente no percibió, pero que al momento de hacer el examen físico yo voy a encontrar que el paciente también presenta. De repente el paciente me comienza a detallar una serie de manifestaciones, como pueden ser el abdomen distendido, hinchazón de las piernas, por ejemplo, sangrado al momento de cepillarse los dientes, y cuando yo lo examino, encuentro que tiene equimosis en las extremidades, que el paciente no me detalló, pero que yo el examen físico los estoy encontrando. Recuerden que hasta este momento, antes del examen físico, yo ya he hecho la historia de la enfermedad. Pero no piensen ustedes que con esto es suficiente, porque mi paciente puede haberme detallado varios síntomas que han aparecido a lo largo del tiempo, pero al momento de hacer el examen físico, yo encuentro un hallazgo que el paciente no me había mencionado. Ese hallazgo lo voy a tener que agregar y preguntar al paciente, ¿y esto que estoy encontrando, cuándo apareció? El paciente no me lo dijo en la primera parte de la historia, que es la anamnesis, pero el examen físico le está encontrando como un hallazgo importante. Entonces yo ahora reestructuro mi historia, porque estoy encontrando un detalle, un dato más que el paciente omitió decirme. Y en ese momento me aclara en qué momento, en qué situación y el cómo progresó ese hallazgo que yo estoy teniendo en el examen físico. Es decir, voy a alimentar todavía la historia de la enfermedad con esos otros datos adicionales que vaya a obtener con el examen que concienzudamente tengo que realizar en todo paciente. Hecho esto, mentalmente o en forma escrita si gusta, puede ser un resumen semiológico en relación a lo que es recuperar información, en relación al examen físico mismo, para que ya pueda considerar qué diagnóstico ciertamente explican los síntomas y signos que estoy encontrando en este paciente. Lógicamente,
Con estas sospechas ya sabemos que viene luego la ayuda diagnóstica. Ayuda diagnóstica que me ayude a confirmar o descartar. Ya confirmado, establezco un plan. ¿Qué voy a hacer con esta entidad? ¿Cómo la voy a tratar? ¿Cómo la voy a enfrentar? Y acto seguido, voy viendo si el paciente responde o no responde a las medidas que estoy tomando. Es decir, hago la evolución, una hoja de evolución, día por día, y a veces en el día, 2 o 3 veces en el día, voy viendo el comportamiento de la enfermedad que el paciente trae. Va mejorando, va empeorando o agrega algún otro hallazgo más que ciertamente pueda llamar nuestra atención. Y si puedo ver el paciente que ha permanecido 2 días, 5 días, 2 semanas, 3 semanas, se va de alta, recuperado, o quién sabe, la evolución, lamentablemente la enfermedad no fue positiva para él, fallece o presenta algún tipo de secuela, o en el interín ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, entre otras situaciones más, pero el paciente ya de una u otra manera sobrevive con o sin secuelas, ya está en condiciones de irse de alta a su domicilio, a aquel lugar que lo va a albergar. Hago una hoja que es la hoja de epicrisis, en donde yo resumo por qué vino, qué le hicimos, qué hallazgos relevantes se tuvieron durante su internamiento y con qué diagnóstico de egreso sale el paciente junto con el plan de trabajo, con qué medicación se va a ir, en cuánto tiempo va a venir a la consulta, quién se va a encargar de su seguimiento. Eso se hace en la hoja de epicrisis, que es como un resumen de todo lo actuado desde el momento del paciente ingresó a internamiento. Bien, profundicemos un poquito más en relación a la anamnesis, que es la entrevista que nosotros tenemos con el paciente. La anamnesis en sí para nosotros es la indagación de los datos que requerimos para poder diseñar la narración escrita ya en ese momento de lo que son los síntomas que el paciente trae, porque lo que el paciente relata básicamente son síntomas, y a veces se da cuenta de los signos. Los ojos se me pusieron amarillos, la orina se tornó de un color oscuro, ¿no? Ya me está diciendo, por la forma en que me detalla, que se podría tratar de un signo conocido como ictericia, por ejemplo, o la orina cargada puede tratarse de un cuadro de coluria. Entonces, el paciente nos da la información, tanto de síntomas como de signos, sin él todavía darle un nombre ya más técnico que la esfera médica sí reconoce, y luego hacemos la interrogación, ¿no? Hacemos las preguntas en relación a esos hallazgos que el paciente ha notado o a los síntomas que han ido acompañando estos hallazgos. Entonces hacemos primero que el paciente nos dé la información. Segundo, nosotros, una vez que decimos ya no tiene nada más que decirme, vamos a las preguntas dirigidas. Me interesan cada uno de los síntomas que él me ha contado. Entonces comenzamos a preguntar y valoramos las características de esas molestias que el paciente tiene junto con los antecedentes. Siempre estar atentos a cualquier hallazgo que el paciente adicionalmente nos pueda decir. Si es necesario recurrir a otras fuentes, lo debemos hacer. ¿A cuáles, por ejemplo? Cuando un paciente ingresa, muchas veces a la mano tenemos la historia antigua. Nosotros en el salud, por ejemplo, tenemos la historia electrónica. Yo recibo un paciente y puedo revisar en mi acceso a mi sistema digital cuáles son las atenciones anteriores y en qué fechas el paciente las ha tenido y con qué especialista. Entonces ya me aparece ya en una columna todas las atenciones con diferentes especialidades que el paciente ha tenido. Entonces, esa información yo la necesito porque ahí claramente también va a estar detallada alguna enfermedad que quizás el paciente no recordó, pero que era importante ahora que viene con una dolencia, que alimente la información para saber y entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, los antecedentes que me van a ocurrir a tener que también estar atentos a otras fuentes de información. También puede ser el acompañante, ¿no? No necesariamente es familiar, repito, puede ser el vecino, el bombero, el policía, personal de SAMU, quien encontró un paciente. Me llamaron porque había un paciente encerrado y cuando llegamos estaba inconsciente, estaba convulsionando, había relajado esfínteres, le medimos el azúcar y estaba en 18, por ejemplo, entre otras situaciones más. Entonces, esa persona, sea personal de Sorono que trae al paciente, también tiene información relevante que puede brindarnos. Entonces, es una fuente importante de datos que yo necesito ya registrar para tener una idea más clara de lo que ha podido estar sucediendo. Lógicamente que mi redacción, el paciente, voy a decir, los ojos se me pusieron amarillos, pero yo entiendo
que podría tratarse de una ictericia, de una coluria, ¿no? La hinchazón en las piernas, entender que se trata de un edema, ¿no? Para poder yo tener mayor consideración al momento de transcribir esas molestias en mi historia clínica, ¿no? Ya comenzamos a emplear un lenguaje un tanto más técnico. Entonces, el interrogatorio, que es parte de la anamnesis, repito, la primera fase de la anamnesis es que el paciente hable libremente o el acompañante, el familiar, el cuidador, el apoderado que nos hable, que nos dé información. Inmediatamente nosotros contraatacamos, entre comillas, haciendo un interrogatorio para que me alimente mejor esta anamnesis y con eso construyamos una buena historia clínica. Los objetivos que buscamos con la anamnesis básicamente son obtener información fehaciente de lo que el paciente adolece en ese momento. De la mano con esto también tenemos un segundo objetivo que a veces se deja de lado, que es fortalecer la relación médico-paciente. La relación médico-paciente involucra que él tiene que confiar en nosotros, que el entorno familiar confíe en que el profesional que en ese momento está tomando a bien recibir al paciente está preparado también para poder darle el mejor manejo a fin de que este paciente se pueda recuperar. Es decir, tiene que haber una confianza. Al igual que cuando yo quizás vaya a tener que pedir la autorización para hacer algún procedimiento especial, el paciente o el entorno familiar o apoderado, repito, tenga que también confiar en lo que estamos diciendo y autorizarme los procedimientos que yo ciertamente creo que se necesitan para ese paciente. Porque si se rompe la relación médico-paciente, por mucho que el profesional sea una persona muy preparada, pero el familiar o el paciente no confían en él, no vamos a poder avanzar en el manejo que ciertamente el paciente podría requerir. Entonces, no podemos imponer una barrera que limite que la relación de confianza, de dar datos, de poder manifestar incluso algún tipo de empeoramiento o mejoría de los síntomas, sean manifestados por el paciente o su entorno familiar. Aquí el ejemplo, ¿no? El profesional está distraído, el paciente está contando lo que le está ocurriendo y el profesional interrumpe la entrevista para atender una llamada telefónica, ¿no? Estamos en plenas clases y de repente interrumpo la clase porque voy a contestar una llamada. O me pongo a ver algún tipo de información que corresponde a otro paciente o a otra situación que no tiene nada que ver con lo que el paciente ciertamente puede adolecer. Aquí ya se está rompiendo la relación médico-paciente. En cambio, si nosotros le prestamos atención, el paciente se da cuenta que nosotros sí estamos interesados en saber lo que ciertamente está ocurriendo, esa relación se fortalece. La confianza va a permitir que así incluso nos equivoquemos, el paciente confía en nosotros. Al momento de que intentemos enrumbar nuevamente hacia el camino correcto de lo que es la confección de un buen diagnóstico y lógicamente del tratamiento que tengamos que dar. ¿Y cuáles son los consejos que nosotros debemos cultivar al momento de hacer esta anamnesis? Bueno, siempre hablar de modo claro y audible, ¿no? Repito, al inicio nos presentamos, ¿no? Y manifestamos de forma cordial que nos pueda manifestar también o decir cuáles son aquellas dolencias o molestias que ameritan que venga a buscar ayuda, ¿no? Para eso tenemos que hablar de forma clara y audible, nos tiene que escuchar. Las preguntas siempre son abiertas, ¿no? Dejar que él suelte toda la información, él o el entorno que lo está teniendo, lógicamente. No interrumpirlo, que dejar que él hable de todas las dolencias que tiene. Y luego nosotros reordenamos esas molestias mentalmente, porque luego las tenemos que transcribir. Evidentemente, que no nos vea apurados, ¿no? A veces estamos apurados que debemos hacer la historia ya. Eso sucede habitualmente en emergencia, lamentablemente, porque son pacientes que a veces vienen en una situación tan crítica que no me da tiempo de poder establecer una relación más rápida. Tenemos que tomar decisiones en minutos. A diferencia de lo que ocurre en consulta externa, que tengo un poco más de tiempo. A diferencia de lo que ocurre en hospitalización, que tengo mucho más tiempo todavía, porque el paciente ya está hospitalizado. Tengo minutos a horas inclusive para poder entrevistarme, hacer preguntas que me ayuden a ampliar el panorama de lo que el paciente adolece en ese momento. Bueno, siempre estimular que él pueda tener la confianza de poder explayarse con libertad.
no utilizar jergas ni palabras emotivas, jerga médica estamos hablando, ¿no? O sea, tecnicismos el paciente no los va a entender. Tenemos que bajar nuestro nivel a hablar un lenguaje común que permita que él pueda ahora sí liberar esa información que nosotros requerimos. Evidentemente estamos escuchando a una persona, por tanto tenemos que tener respeto, la mirada, hacer que él vea que nosotros estamos, repito, interesados en su estado de salud. Una vez que él ya nos ha dado toda la información, nosotros hemos hecho las preguntas respectivas, hacemos un pequeño resumen. Entonces, señor Jorge, entiendo que su enfermedad empezó hace una semana, estoy resumiendo, ¿no? Con malestar general, luego presenta los 2 días después presenta cuadro de tos, que luego comienza ya a presentar expectoración con sensación febril, se buscó la ayuda de un médico, que lo medicó con él, usted no mejoró, y lo que le preocupó más fue que hace 2 días, antes de que venga con nosotros, está comenzando a presentar dificultad respiratoria. Es decir, le resumimos todos los datos. Y él dirá, no. La dificultad respiratoria empezó recién hoy día, no empezó hace 2 días. Nos puede aclarar o pulir mejor la historia. Pues hacemos un resumen, ¿no? Para que él entienda lo que nosotros entendemos de información de lo que hasta ese momento se ha recuperado. Ahora, lógicamente la historia tiene que tener coherencia, ¿no? Tiene que ser coherente con lo que él nos manifiesta y con lo que nosotros buscamos o creemos que ciertamente pueda tener. Siempre valorar la esfera emotiva, ¿no? Porque cada enfermedad menoscaba la psiquis, el estado emocional del paciente. Entonces eso lo puede afectar seriamente. Siempre buscar algunas preocupaciones. Hay pacientes que no desean estar hospitalizados, tienen un entorno familiar que depende de él, hijos menores, padres mayores, la esposa no está de viaje, está sola, etcétera, etcétera. Son preocupaciones añadidas que en alguna situación en particular pueden ocurrir. Y siempre valorar al final, señor Juan, creo que tiene usted un cuadro neumónico. Para confirmarlo, le vamos a pedir un estudio de rayos X de tórax y unas pruebas en sangre. Si se confirma, inmediatamente vamos a empezar tratamiento en base a antibióticos, o de repente estoy notando que su capacidad de oxigenar en la sangre está limitada, también le vamos a tener que dar oxígeno adicional. Entre ese requerimiento, lo más probable es que usted necesite hospitalizarse. Es decir, ya vamos adelantando parte del plan que ciertamente el paciente va a necesitar por esa dolencia que tiene. Bien, entonces la anamnesis viene ya un poquito más explayada acá con los datos personales, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Juan Serpa, vamos a ver. ¿Cuántos años tiene? 49 años. Ya sabemos que es varón. Claro que pueden haber condiciones donde yo puedo notar que el paciente no es varón o no es mujer. Entonces siempre viene la pregunta y acá la sutileza, ¿no? De definir frente a qué persona, ¿no? Cómo se identifica ella, ¿no? Antes en mi época era más sencillo, ¿no? O es varón o es mujer, pero hoy en día encontramos en ambos escenarios mujeres que aparentan ser varones y varones que aparentan ser mujeres, pero su aspecto físico ciertamente no va de la mano con lo que en ese momento estamos viendo. Entonces, mucha sutileza al momento de poder hacer las preguntas. El estado civil también determinante, ¿no? Porque cada estado civil es diferente. Al soltero, al conviviente, al divorciado, si es divorciado 1, 2, 3 veces, que ayude a alimentar si el tipo de personalidad que tiene el paciente quizás es muy inestable, ¿no? Y que podría también tener algún tipo de repercusión en el estado de salud que él vaya a tener. De repente es viudo, recientemente enviudó, y eso puede afectar ciertamente su aspecto emocional. La nacionalidad, ¿no? Es peruano, ahora tenemos diferentes personas de otros países que nos visitan, a veces permanecen en el Perú, sobre todo en Misa, población venezolana, jamaiquinos, los podemos ver con cierta frecuencia. La ocupación, tanto la actual, a qué se dedica, soy carpintero y anteriormente ha trabajado en algo más, sí, he sido mecánico, por ejemplo, he sido portero, he sido jardinero, ocupaciones que ciertamente son importantes porque pueden ir enlazadas también a la aparición de enfermedades ocupacionales. El domicilio, ¿cuál es su domicilio actual y en dónde vivido antes? Que a veces uno confunde, ¿no? Natural, ¿dónde nació? Yo soy natural de Puno, pero radico en Tacna, o sea, es natural de Puno, nació allá, pero procede de Tacna. Entonces, eso también es importante porque estuve en Puno y ahora viene por un problema respiratorio y en la placa de tórax encuentro una imagen redondeada de tono blanquecino, de aspecto quístico, y digo, nació en Puno, y ahora encuentro esta cronología de hallazgos en la adultez,
podría tratarse de una hidatidosis pulmonar, ¿no? Ese antecedente yo lo tengo que también tomar en cuenta porque podría estar relacionado con la dolencia que el paciente tiene ahora. Lógicamente la persona responsable, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el apoderado? Nombres y el teléfono, muy importante a tenerlo en cuenta. El otro dato importante, ya fuera de la afiliación, cuando nosotros estamos permitiendo que el paciente nos dé los detalles de las dolencias que tiene, van enfocados al motivo de la consulta. ¿Cuál es la queja? ¿Por qué llega a nosotros? ¿Qué motivó, entre todos los síntomas que nos ha dicho, cuál fue el que motiva que usted ya busque ayuda? Eso lo hemos visto también en fisiopatología, ¿no? ¿Cuál es el motivo, la queja principal? ¿Qué va enlazada al aparato o sistema que en ese momento se está afectando? Lógicamente, el reconocer la queja principal, el motivo de la consulta, va a redundar en lo que es mi diagnóstico. O sea, me va a ayudar mucho en establecer cuál es el diagnóstico sindrómico y etiológico. Lógicamente, esta dolencia puede tener una evolución rápida, días, semanas, como también puede ser de meses, años, ¿no? Entonces, yo tengo que vivir si el proceso es agudo o es crónico. Lógicamente, la queja principal puede ir cambiando conforme yo voy evaluando al paciente. Una cosa es lo que él me dice, pero el examen físico puede encontrar alguna otra situación diferente que cambie lo que yo creía que era la queja principal. O ingresa con una queja principal enlazada a un diagnóstico y con los días hace otro problema. Por tanto, la queja que motivó el ingreso ya fue manejada, pero lamentablemente en hospitalización desarrolla otra enfermedad. Entonces, según el tipo de presunción diagnóstica, como lo vimos, las manifestaciones en relación al comienzo, a la progresión y al tipo de síntomas acompañantes pueden ir cambiando. Por ejemplo, en un escenario infeccioso, habitualmente la evolución en relación a cómo progresan los síntomas es de horas. Progresan en horas a días y los síntomas en relación a una infección pueden ser con fiebre, malestar general, síntomas de localización, ardor al orinar, dolor en la zona lumbar, deposiciones líquidas, dolor abdominal, náusea, vómito, tos, fiebre, dificultad respiratoria, por ejemplo. Es decir, comienzan a aparecer junto con la sospecha de un proceso infeccioso manifestaciones que ciertamente me están indicando cuál sería el órgano, aparato o sistema que está relacionado a esa sospecha de infección. Los tomas metabólicos, el comienzo puede ser variable, sí, dependerá. Soy un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, pero yo estoy medicado, tomo prednisona, por ejemplo. Pero de repente hubo un cuadro infeccioso que se agrega en ese paciente y esa prednisona ya no es suficiente para en ese momento responder a esa nueva situación de estrés. Y me descompenso. Hago una crisis adrenal, por ejemplo. Puede ser tóxica. Generalmente estas son de inicio rápido, progresivo, en minutos a horas. Y los síntomas habitualmente también van relacionados a la ruta de ingreso que este tóxico ha podido tener en el paciente. Problemas vasculares, lo vimos en el caso de injuria a nivel cerebral, por ejemplo, un émbolo que nace en el corazón por una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, había un coágulo intracavitario, se desprende un émbolo y llega a la circulación anterior, territorio de la cerebral media izquierda, bloquea la circulación de ese territorio cerebral y súbitamente el paciente, limitación para hablar, limitación para entender, no moviliza el hemisferio derecho. ¿No? En ese caso por fenómeno vascular. Entonces, cada manifestación va a estar enlazada al compromiso de algún órgano, aparato o sistema. Bien, en relación a la enfermedad actual, ser lo más precisos posibles, establecer un buen orden cronológico, siempre al inicio el enfermo o el paciente o el acompañante habla con libertad y luego, después, nosotros interrogamos. Repito, tenemos que recopilar toda la información que me permita a mí entender ese proceso y hacerlo en forma ordenada. Cada manifestación, tratar de desmenuzarla lo mejor posible para entender mejor este proceso. Por ejemplo, algunas preguntas que realizamos, ¿no? ¿Cuándo empezó a sentirse enfermo? Hace una semana. ¿Cómo empezó la enfermedad? Primero, con malestar general. 2 días estuve con esa molestia, es decir, no progresó tan rápido en el inicio. ¿Qué síntomas presentó? Bueno, aparte del malestar, la tos, ¿no?
¿Cómo evolucionaron? La tos ya dejó de ser seca, ahora es una tos húmeda con expectoración, al inicio blanquecina, luego amarillenta y ahora verdosa, por ejemplo. ¿Es la primera vez que los presenta? Sí, es la primera vez. No, ya he presentado varias veces ese episodio y me han hospitalizado. Es decir, esa entidad ya se repite en el tiempo, por ejemplo. ¿Tuvo algún parecido antes? ¿Las otras hospitalizaciones fueron iguales? No, este es peor porque ahora estoy que me falta el aire y antes no me faltaba el aire, por ejemplo, ¿no? ¿A qué atribuye la enfermedad? ¿Qué piensa él que ha ocurrido? Si ve la relación con algún antecedente particular. Como dijimos hace un instante, el paciente antes sufrió de tuberculosis, por ejemplo. ¿Ocurrió algo antes del inicio de la enfermedad? ¿Alguna situación en particular? Sí, es que estuve visitando a unos amigos en el hospital y justo uno de ellos estaba con un problema respiratorio o alguien que tenía alguna enfermedad respiratoria fue a visitarme en la casa, por ejemplo, ¿no? Esa situación en particular. Durante el tiempo que progresa la enfermedad, ¿tuvo alguna evaluación médica? Sí, fui a hacerme ver a la consulta, me vio un médico, me dijo que tenía una faringitis y me recetó algún tratamiento o me pidió algún examen en particular y con ese diagnóstico él me medicó. La pregunta será si con la medicación mejoró o no mejoró. Evidentemente, si viene a la consulta o viene para un control o viene porque no está respondiendo al tratamiento. Y evidentemente también cómo le está afectando a la enfermedad. Me afecta porque ya no puedo hacer mis cosas. Me afecta porque ya no puedo trabajar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta situación también la tengo que yo valorar para entender mejor cómo se siente el paciente. Entonces, para cada órgano, aparato o sistema existen diferentes manifestaciones dirigidas, ¿no? A nivel cardiovascular, por ejemplo, puede venir por dolor en el pecho, puede venir con sensación de falta de aire, puede venir con palpitaciones. Claramente me dicen, dolor el pecho, está agitado, siente palpitaciones, digo, aparato cardiovascular. O el paciente que tiene molestias para orinar, en la noche se levanta a cada instante para orinar, 3, 4 veces en la noche, no lo dejan dormir, y cuando va a orinar tiene problemas para misionar, solo salen algunas gotitas, ¿no? O en el caso de ser mujer, también valorar el régimen catameniano, las menstruaciones. Entonces, claramente esto me direcciona problemas para orinar, le hará orinar, orina cada rato en la noche, esfera genitourinaria. Otro paciente, por ejemplo, tenía caídas, mareos, estados de pérdida de conciencia. Por ejemplo, ya me dirige el aparato o el sistema nervioso central está comprometido. Es decir, cada molestia que yo recupere con información, la queja principal, me orienta a decir qué órgano, aparato o sistema estaría siendo afectado. Y en eso me concentro para tratar de entender mejor el proceso. En el caso de que el paciente tenga alguna dolencia crónica, evidentemente esto va a afectar su trabajo, porque el que tiene dolencia crónica no se desempeña eficientemente, compromete sus ingresos económicos, las relaciones familiares, las relaciones sociales. Lógicamente, sus actividades ya se van tornando muy limitadas porque la enfermedad que no he diagnosticado todavía lo está comprometiendo seriamente, o quién sabe si diagnostiqué, pero mi tratamiento no es adecuado para esta persona en particular. Bien, entonces, hecho la afiliación, hecho la historia de la enfermedad, con el tipo de enfermedad, síntoma principal, inicio súbito o inicio gradual, evolución progresiva, detallado todos los síntomas, signos que podría presentar el paciente, voy a los antecedentes. Antecedentes fisiológicos, desde cómo fue el embarazo que dio lugar después a su nacimiento, cómo fue el desarrollo, cómo fue este nacimiento, el tipo de lactancia, el crecimiento y el desarrollo, a qué edad comenzó a gatear, a caminar, a hablar, cómo le fue en la escuela, cómo fue su desarrollo luego a nivel ya, en el nivel secundario, en el nivel universitario, en el nivel profesional. Todos esos datos los tengo que tener. Antecedentes patológicos, qué enfermedades ha sufrido y sufre actualmente, los socioeconómicos, no solamente en dónde vive, qué tipo de vivienda tiene, material noble, de quincha, de adobe, por ejemplo, tiene o no tiene acceso a medios de salubridad, tiene agua potable, tiene desagüe, tiene fluido eléctrico o no en la casa. Estas situaciones también las tengo que recuperar. Hábitos higiénicos dietéticos, qué tipo de alimentación consume habitualmente, harinas, frituras, por ejemplo. No, yo soy vegano, por ejemplo. Entonces, cada situación en particular yo también la tengo que recuperar en mi historia.
antecedentes hereditarios y familiares, los padres, los hermanos, los primos, alguna condición patológica que ciertamente llame la atención. Los antecedentes fisiológicos, nacimiento, crecimiento y desarrollo, en el caso de la mujer, la menstruación, la edad fértil, cuándo fue la edad en que ocurrió la última menstruación, a qué edad inició las relaciones sexuales, hay protección o no hay protección, cuántas parejas sexuales ha tenido. Este tema en particular es un poquito difícil de poder llevar a cabo en un ambiente en donde este paciente comparte ese ambiente con otras personas más. Entonces, a veces hay que tener un escenario un poco más aislado del resto para que el paciente se pueda abrir a nosotros y decirnos en forma más clara algún dato en particular que pudiera tener relación con nuestra sospecha clínica. En el caso de la mujer, cuántos embarazos ha tenido, cuántos de ellos terminaron en parto, el parto fue por vía natural, el parto vaginal en otros casos, terminó vía cesárea, la lactancia, cómo fue, entre otras situaciones más. Los patológicos ya lo dijimos, condiciones médicas, condiciones quirúrgicas, y ordenarlas, ¿no? Desde la infancia, qué enfermedades médicas ha tenido, qué aparato, órgano, sistema se fue comprometiendo, ha sido intervenido quirúrgicamente o no, qué tipo de intervención quirúrgica, se complicó o no se complicó, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? ¿Por qué se prolongó la hospitalización? Esos datos también los tengo que tener. De repente es un paciente que viene con ictericia, dolor abdominal, viene con fiebre y me dice, ya me sacaron la vesícula. No tengo cálculos porque no tengo vesícula. Entonces yo diré, ¿se tratará de una coledocolitiasis? ¿Se tratará acaso de un ampuloma, de una oditis, de una parasitosis? Entonces son datos que ante la sospecha de un síndrome ictérico, por ejemplo, que ahora viene con fiebre, se tratará de una colangitis, tendría que valorar ese antecedente quirúrgico. Si ya no tiene vesícula, ya no tiene cálculos en la vesícula, ¿qué está ocurriendo en el colédoco? ¿No? Entonces, cada dato que yo recupere me va a ayudar a poder confirmar o descartar la entidad que finalmente el paciente tiene. Antecedentes alérgicos también es importante. Siempre considerar, soy alérgico a penicilina, ceftriaxona, por ejemplo, me ha caído mal, me intubaron, estuve en la UCI, claramente me detalla que desarrolló una anafilaxia. Bueno, entonces cada órgano, aparato o sistema, al final de cuentas, tiene que ser adecuadamente valorado. Si las molestias apuntan a la esfera respiratoria, porque el paciente viene con disnea, con tos, silbido de pecho, expectoración, sangre en el esputo, dolor torácico, me dice, evidentemente es el aparato respiratorio. A diferencia de lo que es el cardiovascular, ¿no? El paciente viene con dolor en el pecho, viene con sensación de falta de aire, viene con palpitaciones, viene con edema en piernas. Entonces, cada grupo de dolencias que el paciente me ha manifestado o que yo he encontrado en el examen físico me apuntan a decir, este aparato está comprometido. Si yo me dirijo a él pensando como mi primera posibilidad diagnóstica. Siempre es importante valorarlo en su totalidad. En los hombres hay ciertas dolencias que indefectiblemente van a ocurrir en nosotros, ¿no? Conforme avanzamos en edad, los síntomas prostáticos van a ocurrir en una población importante de varones, ¿no? El chorro flujo urinario es débil, solo gotea terminal la prisión. Eso conlleva algunas veces cuadros de infecciones o alteraciones en lo que es la capacidad eréctil también del paciente, lo cual evidentemente puede comprometer su estado emocional y llevar al consumo de alguna medicación particular que utilice para contrarrestar este evento adverso. En las mujeres, siempre lo concerniente a la menstruación, a qué edad empezó, régimen catamenial, los embarazos que ha podido tener, alteraciones a nivel genital, como pueden ser sangrado, flujos, descensos, métodos anticonceptivos, si hay problemas o no durante la actividad sexual, ¿no? Entonces, cada órgano, aparato, sistema tienen diferentes situaciones que el paciente pueda presentar con las cuales yo me voy a tener que entrenar en poder definir si es que es relevante o no para lo que yo sospecho que el paciente pueda tener. Los antecedentes socioeconómicos los valoramos el ambiente familiar, laboral, social, cultural, valorando el tipo de vivienda que tiene el paciente, la ocupación, si le alcanza o no económicamente para satisfacer las necesidades del hogar, de repente no le alcanza, tiene una carga familiar muy grande, eso lleva a que el núcleo familiar se rompa, hay separación de la pareja, quedan los hijos a cargo del papá, de la mamá. Entonces, son situaciones que evidentemente pueden impactar negativamente en la esfera emocional. Todos estos antecedentes que lógicamente recuperamos tienen una importancia, ¿no?
por ejemplo, la ocupación laboral, cuando preguntamos qué tipo de labor desempeña, ¿no? Actualmente y la previa, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo desarrolló? ¿A qué peligro se vio expuesto, ¿no? De repente trabajaba en mino, en socavón, ¿no? Preguntamos, ¿y usó equipo de protección? ¿Usaba una máscara con filtro? No, me causaba mucho calor, me sofocaba, no me dejaba trabajar. Pues, evidentemente, yo ahí concluyo que quizás el paciente ya desarrolló algún problema respiratorio. Yo miraron, el paciente viene por tos, fiebre, expectoración amarillo verdosa. De repente ya desarrolló alguna neumoconiosis quizás a nivel pulmonar producto de su labor anterior y se ha visto favorecido con una infección a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esos datos que el paciente vaya a tener me ayudan a mí a poder determinar y enfocar mejor mi posibilidad diagnóstica, por ejemplo. En relación a los higiénicos dietéticos, la alimentación, cómo va el apetito, cómo van las deposiciones, la diuresis, el sueño, el consumo higiénico dietéticas de bebidas alcohólicas, de drogas, fuma, no fuma, consume medicamentos, con qué frecuencia, qué tipo de medicamento, cuánto tiempo ya consumido esos medicamentos, los hábitos sexuales, cuántas parejas sexuales, se cuida o no se cuida. Las relaciones sexuales son únicamente con personas de sexo opuesto o son del mismo sexo. Si son del mismo sexo, ¿con qué frecuencia? Tenemos que detallarla claramente porque esto podría tener, repito, relación con lo que ahora el paciente está adoleciendo. Igual también con la actividad física, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física desarrolla para poder entender mejor el tipo de paciente con el cual nos enfrentamos? Con la parte sexual siempre estamos en problemas porque, repito, en el ámbito hospitalario el paciente no está internado solito en un ambiente. Entonces tenemos que acercarnos lo suficiente, establecer ese grado de confianza con él para que nos pueda dar esa información. Preguntar si la pareja que está con él ya es la pareja, quien sabe, definitiva, o ya está buen tiempo con él o ella, ¿ah? Hablamos de las relaciones sexuales, si ha tenido solamente actividad con esta persona o quizás con otras parejas más, si fue, repito, con personas del mismo sexo o de sexo opuesto, ¿ya? Si las relaciones sexuales pudieran tener relación quizás con la enfermedad, si fueron en la última oportunidad con la pareja actual o con otra persona, si es con otra persona del mismo sexo, sexo opuesto, si usó o no algún mecanismo anticonceptivo, si en alguna oportunidad ha presentado consecuencias de su promiscuidad sexual, quién sabe, alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y también entender si la esfera sexual conlleva algún tipo de preocupación adicional con este paciente. Entonces, en ese escenario en particular, cuando vemos pacientes, por ejemplo, ya siendo más específicos, viene por baja de peso, viene con diarrea, viene con tos, lesiones por infección de hongos a nivel de la mucosa oral, por ejemplo. Yo sospecho que mi paciente quizás tenga un grado de inmunosupresión, infección por VIH-Sida. Lógicamente yo me enfoco en que ese paciente varón posiblemente a tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo y que quizás no tuvo bien protegerse en forma adecuada, ¿no? Entonces, evidentemente, esas preguntas para mí sí van a ser relevantes. Como también puede ser una mujer que continuamente viene por descarga vaginal, maloliente, verdoso, con espuma, que yo digo, mi paciente desarrolla continuamente vaginitis, entonces tendría que preguntarle sutilmente si solamente mantiene relaciones sexuales con una sola pareja. Evidentemente, si me dice que sí, yo podría decir que es la pareja el que está convirtiéndose en un vector, porque quizás sea la pareja la que a su vez tiene otras parejas que están llevando al momento de tener relaciones sexuales con su pareja actual, a que sea el que transmita la enfermedad y no la paciente que en ese momento estamos viendo. La ingesta de medicamentos, siempre preguntar el tipo de medicamento, a qué concentración, cuánto tiempo lo viene consumiendo, por qué lo está consumiendo y cuál es la causa que ameritó su indicación, preguntando siempre si esta medicación le induce a presentar alguna complicación o evento colateral. En relación al consumo de alcohol, dentro de los antecedentes higiénicos y dietéticos, siempre vamos a notar qué cantidad de alcohol, qué tipo de alcohol, cerveza, whisky, ron, por ejemplo, ¿no? En relación al tipo de bebida, con qué frecuencia, diariamente, semanalmente, está embriagarse o no, en dónde es que lo consume, solo o acompañado, porque el que consume solo tiene una condición diferente que el que lo has acompañado, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué
ingiere frecuentemente bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que busca, no? ¿Cuánto de dinero gasta en consumir el alcohol? De repente eso ya ha llevado un desgaste importante en el medio económico y él ya no puede sostenerse adecuadamente para poder obtener el alcohol porque económicamente no tiene ese recurso ya. ¿Y qué actitudes tiene frente al alcohol? ¿Cómo es su comportamiento frente al alcohol? O inclusive cuando no tiene ya el consumo frecuente, ¿qué es lo que le ocurre a él? A veces desarrolla síndromes de abstinencia, ¿no? Por dependencia a las bebidas alcohólicas. Esto como parte de los antecedentes. Bueno, en relación a la esfera familiar y hereditaria, los padres y hermanos son importantes. ¿Están vivos o no? Si están vivos, ¿adolecen o han adolecido alguna enfermedad particular? Sí, mi padre tuvo un infarto agudo de miocardio a los 45 años, una edad no habitual para tener infarto. Y un hermano mío también lo tuvo a los 42 años. Entonces, ya evidentemente rescatamos que hay un componente familiar bastante fuerte que conlleva riesgo de hacer infarto. O de repente, mi madre murió de un cáncer de mama, y mi abuela también, y mi hermana también. Entonces, hay un sesgo de índole genético que favorece, un rasgo, pero no sé, un rasgo genético que favorece la aparición de una neoplasia a nivel de la mama, por citar un ejemplo, ¿no? Y valoramos todo el componente genealógico del paciente, ¿no? Sobre los que podrían aportar datos a favor de la aparición de una enfermedad en particular. Entonces, estas enfermedades pueden ser de diferente tipo, metabólicos, la diabetes, por ejemplo, neoplasias, las que hemos detallado, cáncer de mama, cáncer de colon, cardiovasculares, principalmente los infartos, que podrían impactar negativamente en el paciente. Esos rasgos genéticos, por ejemplo, autosómico dominante, la poliquistosis renal, el paciente que tiene múltiples quistes en el riñón y conlleva la aparición de enfermedad renal crónica, ¿no? La corea de Huntington, la neurofibromatosis, distrofia miotónica, autosómico recesivo, fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitrypsina en el caso de enfisema pulmonar, ligado al cromosoma X, por ejemplo, a la hemofilia A, por citar algunos ejemplos, ¿no? Que podrían impactar en el paciente de forma negativa. Bien, entonces, esto para detallar lo que vamos a ir revisando a lo largo de este curso de semiología. La primera parte en este capítulo inicial para nosotros va a ser la historia clínica. Nos tenemos que adiestrar mucho en la entrevista con el paciente, obtener los datos más completos posibles del paciente y transcribir esos datos que él me ha dado en mi obra literaria, mi primera historia de la enfermedad, que yo, es decir, ustedes, están confeccionando. Tienen el apoyo digital, lo van a transcribir, lo van a adornar, le van a agregar, leerla una y otra vez, qué falta, qué agrego, me olvidé de esto, buscar la información en dónde está, porque este es un entrenamiento que tienen que aprender a pulir a lo largo de los años a fin de obtener esa mayor cantidad de datos posibles que me ayude a poder diseñar un buen diagnóstico y con ello establecer el mejor tratamiento para el paciente. ¿Ok? Eso es lo que básicamente vamos a tener que entrenarnos en estas primeras reuniones prácticas que van a tener con cada uno de sus docentes. Bueno, dicho esto, no sé si hay algún tipo de pregunta que surja de ustedes, porque aquí terminamos este tema, para rápidamente dar algunos detalles de lo que es el desarrollo del curso. Primero que nada, ¿hay alguna duda, pregunta que quisieran hacerme? Una consulta, ¿el libro base para este curso cuál es lo que utiliza o cuáles son los libros principales? Ya, nosotros tenemos 3 textos que vamos a utilizar. El texto que arranca en el sílabo que van a ver en el aula virtual es el Argente, no es el único. Tenemos el Cosio argentino y el Suros. El Suros también es importante. Cada texto de semiología aporta. No digamos que hay un solo texto que tenga todo completo. Unos afianzan mucho algunas evaluaciones de diferentes esferas regionales, cabeza, cuello, tórax, abdomen, o aparatos, sistema nervioso, respiratorio, cardiovascular, etcétera, etcétera. Unos son muy fuertes en algunas unidades que vamos a revisar y otros son un tanto más débiles, ¿no? Pero en otros resaltan. Entonces, uno tiene que ir buscando en todos esos textos cuál ayuda más a establecer ese nexo. Yo voy a compartir con su delegado los textos también, pero principalmente lo que vamos a manejar son el Argente, el Cosio, el Chamorro, el Maclot, que nos van a ayudar a tener herramientas suficientes para entender mejor también la semiología. ¿Ok?
¿Alguna duda o pregunta más? Ya. Bien. En el aula virtual está ya la lista de los alumnos del curso. En total son 60 alumnos, son 60. Son 12 grupos. Los 12 grupos están ya divididos con 5 alumnos cada uno para poder rotar en 4 segmentos, en 4 periodos de reunión. En el aula virtual también está este cronograma de conferencias. Hoy, 17, está ya diseñado conmigo. Mañana le toca al doctor Gómez. Luego le toca, no, mañana no, pasado mañana, pero al doctor Gómez, a la doctora Elisa Chávez, al doctor Curaz, etcétera, etcétera. Ya está programado ya. Los espacios en blanco que todavía se tienen es porque aún no me han alcanzado a un par de docentes que tienen que asumir también estos temas. Me lo tienen que dar entre mañana y pasado lo máximo. Máximo mañana, creo yo, porque ya el miércoles sí o sí empezamos la labor práctica, ¿ya? Entonces, en el calendario de las conferencias está ya un tema, yo he encargado, con la fecha, acá está la fecha del examen, ¿ya? Para poder ir avanzando. Ni bien empecemos la segunda unidad, ya tenemos previsto en el mes de septiembre las Olimpiadas Interfacultades. En esta semana nos dedicamos todos a lo que es la participación en las Olimpiadas Interfacultades. Antes de esto está el examen. Luego seguimos revisando las otras unidades, viene el segundo examen, seguimos avanzando, viene el tercer examen, seguimos avanzando y llegamos al cuarto examen. Terminado esto, ya viene el examen teórico práctico, que lo van a hacer con sus docentes en fechas diferentes a fin de que pueda ya establecerse la calificación por su desempeño en cada una de las rotaciones. Acá están divididas las rotaciones, la fecha de inicio, 17 de agosto al 17 de septiembre, primera rotación, la segunda rotación del 17 de septiembre al 29 de octubre, 30 de octubre al 20 de noviembre, del 23 de noviembre al 11 de diciembre. Entonces ya están ya calendarizados. En el caso mío, dado que no vamos a poder tener oportunidad de labor presencial, vamos a seguir la secuencia que previamente antes se tenía, ¿no? Entonces, hay grupos que van a estar rotando conmigo. Hay grupos que van a rotar con el doctor Aldo Vargas, por ejemplo. Ya está diseñado aquí, en estas 4 rotaciones. Estos grupos están aquí, lo van a encontrar ustedes en el aula virtual. El grupo 1, por ejemplo, que inicia conmigo, está Sofía Aguilar, Ana Anco, Milagros Zapalza, Leonardo Arana y Natalia Arias. Este grupo 1 tiene que designar a uno de los 5 como delegado de grupo. Igual lo tiene que ser el grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos, repito, por ejemplo, el grupo 1 le toca conmigo, el grupo 6, el grupo 7 le toca con el doctor Curasi. Entonces tendrá que entrevistarse ese delegado del grupo con el doctor Curasi. El doctor Curasi, el día miércoles empezamos práctica, ¿en dónde nos vamos a encontrar? ¿Ok? Puede ser que diga, no, nos vamos a encontrar en el centro de salud tal, o en el hospital, o acá, o allá. La cuestión está que tienen que coordinar con cada uno de sus tutores el lugar donde se van a reunir para hacer las prácticas correspondientes. Las prácticas son todos los días de la semana, de lunes a viernes. De lunes a viernes son las prácticas. En Hospital Medio son de lunes, miércoles y viernes. Centro de simulación son los martes y los jueves. En simulación nos vemos martes y jueves. Ahora, dependerá también del tipo de horario, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo hago Sí, todo bien, todo bien. turnos en el Seguro Social, entonces no siempre tendría tiempo, ¿no? Hay algunos turnos podrán ser ahí en hospital, otros turnos van a ser en el centro de simulación. El doctor Aldo Vargas también va a ser en simulación, el doctor Capelino también va a ser en simulación. Entonces, algunos hacen en simulación, el resto van a coordinar con ellos dónde están. Repito que me faltan, acá voy a poner médico X, médico Y, todavía no sé quiénes son. Me tienen que designar a estos dos para que les diga, en el caso del grupo 2 y grupo 6, quién es su tutor. Que me faltan 2. Ya le he comunicado ya al director de escuela para que yo pueda completar este cuadro y ustedes sepan con quién se van a comunicar. Yo le voy a alcanzar a su delegado los teléfonos de cada uno de los tutores, para que cada subdelegado de cada grupo se contacte con él y puedan definir en dónde se va a realizar la práctica.
Entonces, este es el cronograma de clases teórico, lo que estamos teniendo a bien realizar ahora. En el sílabo, vamos a ver acá, que también está en el aula virtual, acá le faltan nombres. Están los mismos temas, están las unidades, solo que en el programa está más resumido. Es lo mismo. Lo que nos interesa son el peso porcentual. Cada rotación, la unidad 1, el peso porcentual de la unidad 1 es igual que la unidad 2, 3 y 4. Entre las 4 suman 50%. Cada rotación representa de la nota final el 12,5%. Este 12,5% tiene dos notas. Una está representada por el examen teórico, el examen 1, examen 2, examen 3, examen 4, ¿ok? Y el otro es el desempeño en las prácticas. Su tutor dirá si el desempeño fue bueno, fue malo, si obtuvo o no lo que tenía que haber aprendido, si estuvo o no con la predisposición de aprender cada estudiante en particular. Eso de la labor práctica, ¿ok? Son dos notas que limitan este 12,5%. Total, 50%. O sea, cada una de las rotaciones, en otras palabras, entre la práctica que hagan y el examen de cada unidad, representa en total el 50%. La práctica en la sala de simulación, todos van a ir a simulación, representa un 10%. Y el examen teórico práctico, el último examen, es el 40% de la calificación. ¿Sí? Tiene un peso porcentual de 40%. Como está en el cuadro del cronograma, al final, cuando terminen todo, dice, en estas fechas, conmigo daré examen el grupo 9. Con el doctor Pari dará el grupo 1. Con el doctor Albites dará el grupo 6. Es decir, ya está diseñado un médico encargado de poder evaluarlos. Ese 40% de su nota va a estar a cargo de cada uno de estos tutores. ¿Ok? Eso en resumidas cuentas. Todo esto ya está colgado, repito, en el aula virtual. ¿Ya? El sílabo, el horario de clases, lo concerniente a las rotaciones, al calendario y lo demás. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Muy bien. Entonces, oficialmente empezamos el día miércoles. Todo empieza el día miércoles. ¿Ya? Yo voy a terminar de diseñar lo de las prácticas en simulación y quedamos, chicos. ¿Ya? A través del delegado, joven César, ya le voy a hacer llegar los textos de semiología para que también los tengan a la mano y los puedan compartir entre todos ustedes. Muy bien. Cuídense siempre, que les vaya bien y es un gusto nuevamente compartir con ustedes. Esperemos que nos vaya bien. Cualquier problema, cualquier inconveniente que tengan con sus tutores a través de su delegado, avísenme, no se queden callados. No estoy haciendo prácticas, mi tutor no viene, a veces me cita, a veces sí, a veces no, etcétera, etcétera. Por favor, todo me comunican a mí. Bien, aquí terminamos entonces, que les vaya muy bien. Bienvenidos al curso de semiología. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hola, doctor.